Mi nombre es Armando Jiménez Morales, soy de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y esta exposición va dirigida para la materia de programación lógica y funcional. En este tema vamos a ser de la unidad 3, donde vamos a ver la evaluación perezosa. Como tabla de contenidos tenemos nuestra introducción, la definición de la evaluación perezosa, su implementación, la comparación de la evaluación perezosa con la evaluación normal y estricta, algunas técnicas de programación funcional perezosa, sus ventajas de estas técnicas, algunos desafíos y terminaremos con sus conclusiones. Como introducción vamos a ver que la importancia de explorar la evaluación perezosa va a radicar en su capacidad para abrir una nueva perspectiva en el desarrollo de software. Al adoptar un enfoque, los desarrolladores van a poder no solo optimizar el rendimiento de las aplicaciones, sino reducir significativamente el consumo de recursos. Vamos a mejorar la escalabilidad de nuestro software y también vamos a ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. Primero, como definición, vamos a ver que es una técnica de programación en la que una expresión o función no se va a evaluar hasta que sea necesaria. Esto significa que la expresión se va a evaluar solo cuando los resultados se necesiten para una operación en particular, en lugar de evaluaciones de inmediato. Esto se usa para mejorar el rendimiento y la eficiencia del programa al evitar la evaluación de expresiones innecesarias. También se debe utilizar cuando las funciones o expresiones no sean necesarias de inmediato para una operación. También puede ser útil para mejorar la legibilidad de los programas al permitir que se expresen conceptos complejos de forma más sencilla. Y ahora vamos a ver un programa inicial que vamos a ejecutar en Python para ver más conceptos sobre evaluación perezosa. Aquí lo tenemos en este es nuestro programa en Python, donde vamos a tener nuestra función que se llama suma, donde va a pedir un argumento. Y también tenemos una variable donde vamos a llamar nuestra función y vamos a darle una lista. Y lo que va a hacer nuestra función es sumar todos los elementos de la lista. Y lo que va a hacer es que no va a llamar la función solamente hasta su impresión. Por eso no se van a utilizar no se va a utilizar durante su ejecución, sino hasta que lo va a imprimir. Y podemos aquí ver que aquí está su resultado de la suma de todos los valores de la lista, que nos va a dar como resultado 15. Ahora, pasando al siguiente tema, que es la implementación. En este vamos a ver que muchos lenguajes de programación modernos como Haskell, Procure, Python, JavaScript van a utilizar la evaluación perezosa. Esto nos va a permitir escribir un código más limpio y eficiente. Esta técnica es especialmente muy útil en lenguajes de programación funcionales como Haskell, donde el código se organiza en forma de expresiones. Esta y otras técnicas nos va a ayudar a optimizar el software, pero sobre todo a entender cómo funcionan ciertas optimizaciones internas de nuestro lenguaje funcional. Y antes de pasar al siguiente tema, les voy a mostrar un programa que se desarrolló en Python para seguir entendiendo el tema. En este ejemplo vamos a tener como palabra reservada Yale, que se va a utilizar como un return, que es algo a que las diferencias de usar un return J se usa para indicar que nuestra función ha producido un resultado, pero que no ha terminado de ejecutarse y que puede producir otros valores. Toma por ejemplo este código que se usa para generar una cantidad finita de números de Fibonacci de la serie de Fibonacci. Eh, a pesar de que este ciclo infinito, ahí al momento de calcular el siguiente número, no significa que está calculando todos desde un inicio, sino que los va a calcular conforme nuestro código lo va necesitando. El tipo de retorno del método de Fibonacci es un generador en lugar de una lista o un arreglo. Este generador es quien va a facilitar la evaluación perezosa. En este caso, para ver los resultados de nuestra ejecución de la serie de Fibonacci, vamos a imprimir los primeros 10 números. Y lo podemos ver en la consola de ejecución. Ahora con el siguiente tema vamos a ver la comparación de la evaluación perezosa con la evaluación normal y estricta.
Primero lo que vamos a ver va a ser la evaluación normal, que esto significa que la evaluación va a ir de afuera hacia adentro. En otras palabras, la evaluación va a ser mediante el paso por el nombre. Vamos a ver un ejemplo que se evaluará según la estrategia de evaluación normal, donde tenemos que es 3 veces la suma de 5 más 2, que lo va a ir haciendo por partes de la función. Va a ser primero la suma de 5 más 2 y la va a ir repitiendo 3 veces hasta que va a obtener el resultado de las 3 sumas, y esos 3 resultados los va a sumar otra vez para obtener nuestro resultado final de 21. Ahora, con la evaluación estricta, significa que va a ir de la evaluación de adentro hacia afuera. En otras palabras, la evaluación va a ser mediante el paso por el valor. Tenemos el ejemplo que va a ser la misma función que el anterior, que va a ser 5 más 2, pero en este caso ya va a tener que 5 más 2 es 7. Entonces, este 7 lo va a sumar 3 veces y ya nos va a dar un resultado más rápido, que será 21. Ahora, con la evaluación perezosa, la estrategia de evaluación funciona casi como la evaluación normal. Sin embargo, a diferencia de la evaluación normal, cuando evaluamos de manera perezosa, recordamos los resultados de evaluación de expresiones individuales. Antes de la evaluación, primero miramos si ya hemos evaluado tal expresión. Si es así, utilizamos el resultado de la evaluación anterior. Y como vemos en el ejemplo, tenemos que ya 5 más 2 nos va a dar resultado 7, y eso lo vamos a poner en las siguientes funciones para ya poder obtener un resultado más rápido que la evaluación normal. ¿Qué van a ser las técnicas de programación funcional perezosa? La primera técnica que vamos a ver va a ser la de backtracking, el cual es un método de búsqueda de soluciones exhaustivas sobre los grafos, el cual la acelera mediante la poda de ramas poco prometedoras. En este se van a representar todas las posibilidades de un árbol, en la que se va a resolver una búsqueda de soluciones por el árbol de una determinada manera. Hay una zona en la que se va a evitar porque no contiene una solución, es donde se va a realizar la poda, y la solución del problema se representa con una lista ordenada. Cada X se va a escoger de un conjunto de candidatos. A cada lista se le va a llamar un estado, y se trata de buscar el estado de soluciones del problema, y su condición de parada va a ser cuando se alcanza un estado de soluciones o cuando se alcanzan todos los estados de soluciones. Para explicar mejor esta técnica, vamos a ver un ejercicio que desarrollé en Prolog. Este es el ejercicio, que es el de n reinas. Este se desarrolla bajo la técnica de backtracking, en el que primero nos vamos a utilizar nuestra librería de SLPDF, que va a proporcionar una restricción de dominios finito. Esta restricción va a ser muy útil para resolver problemas de programación con restricciones. Y la siguiente sentencia va a ser la de n reinas, donde va a pedir un valor n y va a devolver lista. Esta es la regla principal, donde toma un argumento n, que es el tamaño del tablero de ajedrez, y va a devolver una lista que contiene las posiciones de las reinas. Primero se llama el hacer lista para crear una lista de longitud n llena de las variables no instanciadas. Luego se impone que cada variable de la lista está en un rango de 1 a n, usando el ins1 2.n. Después se va a aplicar una restricción del problema de las n reinas mediante la sentencia de restricción, y finalmente va a ser un leveling, donde va a asignar el valor de la variable en la lista usando el método del etiquetado leveling, que es una técnica de backtracking aquí. Nuestra tercera sentencia, que es el de hacer lista, esta es una regla que define la base para la recursión en hacer lista. Cuando nuestra n es 0 y la lista nos va a devolver un valor vacío. La cuarta sentencia, que es la hacer lista, donde vamos a tener más de un valor. Esta regla define el caso recursivo, contiene un guión que, siguiendo de un resto de valores, en cada llamada recursiva se va a reducir un n en 1 y se va a agregar la variable anónima de la lista. La quinta sentencia, que es la de restricciones, esta va a definir una base cuando la lista está vacía o no hay restricciones. El sexto, que es la restricción hecha con valores,
Esta va a definir el problema de n reinas para que cada reina de X en la lista y su fila R se va a verificar que está a salvo de todas las demás reinas, llamando a la función de a salvo. Luego se va a aplicar la restricción a las demás reinas en R, llamando la recursividad a las restricciones. La siguiente regla va a definir para cuando no hay reinas en la lista, todas las reinas van a estar a salvo. Y la octava y la penúltima sentencia va a verificar si una reina X está a salvo de la reina Y en la lista R. K va a representar la diferencia entre las filas de las dos reinas. Se va a llamar a no ataque para verificar que no hay ataques entre X y Y. Y luego la variable de K va a incrementar en 1 y se va a llamar recursivamente a salvo. Y por último, la sentencia de no ataque va a definir la condición para que dos reinos no se ataquen mutuamente. Las variables X, Y y K representan las filas de la reina y se va a utilizar el operador que está aquí, para asegurar que X y Y están en diferentes columnas y las otras dos condiciones aseguran de que la reina no esté en la misma diagonal. Para ejecutar este código lo que vamos a pedir va a ser nuestra sentencia de n reinas. Vamos a ingresar el largo de nuestro tablero y vamos a poner una variable para almacenar nuestro resultado. Aquí es donde vamos a ir viendo la lista de las posiciones de nuestras reinas donde no se van a atacar. Y aquí están todos los posibles resultados. Y este tiene un final. Aquí en este caso ya es la última lista donde no se van a atacar las reinas. La siguiente técnica que vamos a ver va a ser la de Quartz o la de guardias, que esta es común utilizada en lenguajes de función como Haskell para tomar decisiones basadas en patrones. En Haskell los guardias son expresiones que permiten aplicar condiciones a la definición de funciones. Aquí hay un ejemplo donde puedes usar la técnica de guardias en Haskell para definir una función que determine el tipo de triángulo según sus lados. En este ejemplo, la función se va a llamar tipos de triángulos, que va a tomar tres argumentos, que va a ser A y B, que va a representar los lados de los triángulos y devuelve la cadena que indica el tipo de triángulo. Por ejemplo, en la primera evaluación va a evaluar que A y B sean iguales y que B sean iguales para que todos los lados sean iguales y nos dé como resultado un triángulo equilátero. Y en la siguiente, por el contrario, va a ser que todos los valores sean diferentes para que nos dé un valor escaleno. Si ninguno de los guardias se cumple, se va a ejecutar la cláusula de otherwise, que va a devolver que es isósceles como una opción ya predeterminada. La última técnica que vamos a ver va a ser sobre aprendizaje reforzado, en la cual el algoritmo va a recordar las decisiones exitosas y va a aumentar su prioridad sobre las decisiones en el contexto del estado inmutable. Para esto vamos a ver un ejemplo para entender mejor esta técnica. Este ejercicio es para un aprendizaje reforzado con un algoritmo que se llama Key-Learning, donde un agente va a aprender a encontrar la salida de un laberinto representado por una matriz, que es esta que se encuentra aquí, donde S va a ser nuestro punto inicial, G nuestro punto de salida y el 0 va a ser nuestra posición libre donde la gente se va a poder mover. La gente va a moverse de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y el objetivo va a ser llegar a una salida en el punto G. Para esto vamos a definir nuestro laberinto y vamos a dar un valor arbitrario donde va a iniciar a moverse nuestro algoritmo. Para eso también tenemos nuestras acciones de izquierda, derecha, arriba y hacia abajo. También nuestros valores iniciales de su tasa de aprendizaje. Y aquí es donde va a ser todo su algoritmo, donde va a ir actualizando su estado hasta que llegue a nuestro punto G, donde va a ser nuestro punto de salida.
Vamos a imprimir también la tasa de aprendizaje que va a ir teniendo, los puntos de aprendizaje que va a ir teniendo, y para encontrar y al final va a encontrar nuestra ruta más óptima y la vamos a imprimir. Como podemos ver, aquí tenemos nuestras tablas de aprendizaje, donde se va a ir viendo cómo se va moviendo sobre nuestros puntos y al final nos va a dar una ruta óptima. Como podemos ver, se va a ir moviendo sobre los puntos que están en un espacio libre, que están representados por los ceros, y entonces vamos a empezar de una posición 0, 0, seguido una posición 0, 1, luego una posición 0, 2, y de ahí se va a mover hacia abajo. 1, 2, y de ahí para llegar a nuestro punto, nuestro punto de salida con la posición 2, 2, y así va a encontrar la ruta más óptima. Y acá igual podemos ver que y sobre igual 3 puntos podemos llegar a nuestro punto de salida, pero el algoritmo lo está tomando de esta manera, moviéndose primero hacia la izquierda. Ahora lo que vamos a ver va a ser las ventajas que tenemos sobre al realizar la programación con funciones perezosas. La primera ventaja va a ser que el rendimiento va a aumentar debido a evitar cálculos innecesarios y va a evitar las condiciones de errores en la evaluación de expresiones compuestas. También la capacidad de construir estructuras de datos potencialmente infinitas. Otra ventaja que tiene es la capacidad de definir estructuras de control como selecciones en vez de obras primitivas. Esto implica la capacidad de pensar en términos de concepto más generales y abstractos al diseñar el flujo de control de un programa en lugar de simplemente codificar instrucciones específicamente para una por una. Por ejemplo, en lugar de escribir un código detallado para cada caso específico, podríamos diseñar una estructura de control más general que pueda manejar para una variedad de situaciones de manera más abstracta y eficiente. Otro sería la evaluación, nos va a ayudar a reducir la huella de memoria, ya que los valores se crean cuando los vamos a necesitar. Ahora que vamos a ver, vamos a hacer algunos desafíos y consideraciones que vamos a tener en cuenta sobre la evaluación perezosa. Como hemos visto, la evaluación perezosa nos va a ayudar a optimizar el código en el tiempo de ejecución, pues nunca se ejecuta código a un 100% que no sea 100% necesario. Los compiladores usualmente intentan ubicar código innecesario en tiempo de compilación. Por los lenguajes de evaluación perezosa pueden extender su análisis a un tiempo de ejecución y omitir según sus datos del momento el código que no sea absolutamente necesario. Esto nos puede llevar a un reto, es que al programador debe escribir su código de forma tal de evitar un bucle infinito. Esto nos va a impactar en la forma de razonar sobre el código y alterar el diseño del programa. En general, esto se va a solucionar con entrenamiento apropiado y muy específico sobre el lenguaje que vamos a trabajar. Otro reto que surge es el runtime del lenguaje que sea un poco más complejo. Ahí donde crear un lenguaje imperativo es simplemente ejecutar todo lo que diga el programador. Un lenguaje como Haskell debe razonar y emitir el juicio sobre el código y no meramente solo ejecutarlo. Otra dificultad que señala la evaluación perezosa es la combinación de esta evaluación con algunas características imperativas como el manejo de excepciones y entradas y salidas, ya que es más complicado debido al orden de las operaciones y se vuelve más indeterminado. Este puede llevar a un problema como los agujeros espaciales, donde se acumulan los valores no utilizados de la memoria, lo que nos puede afectar negativamente al rendimiento del programa. Y como lo vimos en la anterior, la depuración puede ser más difícil en entornos donde se utiliza la evaluación perezosa, ya que las expresiones no se valoran hasta que sea necesario, lo que nos puede dificultar el flujo de la ejecución del programa. Y ya para terminar vamos a tener nuestra conclusión, donde fuimos viendo que ya para el adoptar la evaluación perezosa no solo va a hacer que nuestros programas funcionen mejor, sino que también nos va a ayudar a que sean más eficientes el uso de los recursos y hacer nuestras aplicaciones más escalables. Y también es una herramienta muy poderosa que nos va a permitir mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia de nuestro trabajo y también el manejo de nuestra información.
Y estas serían las referencias que usamos para obtener esta información.